bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast aquí con Manu en la sala. Se viene una serie de 3 episodios para que no te lo pierdas estas 3 semanas. Un tema que lo tenía en mi corazón y que espero que podamos dar un mensaje bonito, como siempre. Ese es el propósito, y que podamos también aprender y aprendamos más de Dios. Así que esta serie es de Dios, y de nuevo, cuando hablo de Dios no hablo de religiones, hablo de ese ser superior, de ese universo, de ese ser que nos alimenta nuestro espíritu y que nos ayuda en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de la alegría también, donde lo podemos ver, donde podemos ir a descansar, a renovar fuerzas y creer que siempre va a haber algo mucho mejor. Yo siempre he dicho que como seres humanos somos seres espirituales y que tenemos que conectar con ese ser superior para alimentarnos, y que muchos vacíos que tenemos en nuestro corazón sean llenos a través de él, y así poder sanar, también poder combatir cualquier momento de depresión, cualquier momento de dificultad dura con su palabra. Así que sin más preámbulos, esta serie de 3 vamos a hablar acerca de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? O de pronto ya sabes qué es la Trinidad, entonces aquí vamos a reforzar nuestro conocimiento. La Trinidad es como se divide Dios. Tenemos a Dios al Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y como siendo un solo ser, al mismo tiempo son 3 que cumplen una función diferente cada uno. Esto para algunas personas como que, como así que hay un Dios, pero al mismo tiempo son 3, con 3 funciones diferentes, pero al mismo tiempo es uno. Y un día me explicaron de esta manera, y así fue como yo la entendí. Es como el ADN. Tu abuela nace, tu mamá nace y tú naces. Y las 3 vienen de una generación. Las 3 comparten el mismo ADN, pero son 3 personas diferentes que cumplen 3 funciones diferentes, pero al mismo tiempo vienen de un solo ADN. Así es la Trinidad. Es solo uno que al mismo tiempo tiene 3 funciones diferentes. Espero que no te haya confundido, pero aquí vamos a desglosar cada uno y el complemento también, y como al final es un solo Dios. Y para comenzar te voy a compartir mi experiencia con ese ser llamado Dios el Padre. Crecí en una familia católica. Mi abuela era muy católica, entonces por ende mis mamás, mis tías, muy católico, pero crecí sabiendo que había un Dios, pero a mí nunca me explicaban más de ese Dios. Y yo creo que ahí es cuando estamos cometiendo el error, porque pretendamos que alguien tiene que creer simplemente porque hay que creer y es lo que es. No, uno tiene que creer porque uno conoce, porque uno entiende, porque uno ve, porque uno siente. Por eso es que uno tiene que creer y hacerse preguntas, y de las preguntas como, ok, esto es lo que realmente yo quiero creer. Entonces crecí creyendo por tradición, porque era lo que había y hay que seguir la tradición de la familia. Y crecí con esta frase durante mi adolescencia, donde todo era el temor de Dios. Entonces era un regaño constante en el que mi mamá me decía, si nos hace esto, es el temor de Dios, como una manera de castigo, como una manera de presentarme a un Dios castigador, a un Dios al que no le podía fallar, a un Dios al que tenía que ser súper estricto. Y eso agota ese miedo. Entonces yo literal vivía con miedo,
Y yo trataba siempre de hacerlo todo bien porque tenía esa frase y escuchaba como mi mamá el temor de Dios. En cierta manera fue bueno porque ese temor, ese miedo me llevaba también a siempre hacer caso, a ser disciplinada y como estar ahí. Pero al mismo tiempo no era bueno porque no me explicaban quién era ese Dios, quién era ese Dios al que yo le tenía que tener tanto miedo y que me lo enseñaron de una manera equivocada. El tiempo pasó, les conté en un episodio donde hablo acerca de mi experiencia con Dios, por si lo quieres ir a ver, que el tiempo pasó y mi familia comenzamos a ver a un Dios diferente, a conocer también de un Jesús, de ir a una iglesia cristiana y ahí comencé yo a hacerme esas preguntas, comencé yo a querer aprender más por mi cuenta y de conocer quién realmente era ese Dios y poco a poco comenzar a desaprender lo aprendido para volver a aprender y entender que Dios no era ese Dios castigador. Otro trauma que me generaron cuando era pequeña, no sé por qué les encantaba ver películas como del infierno o que la gente que se iba como al infierno. Entonces un niño viendo eso sin ningún contexto, como que con mayor razón yo tenía tanto miedo a un Dios que no conocía. Entonces el tiempo pasó y comencé a conocer de este Dios que por el contrario es un Dios lleno de amor, que es un padre y que ese padre ama a sus hijos. Y comencé a darme cuenta que yo soy una hija de Dios. Y las personas cercanas a mí saben que me encanta el rosado, que yo soy super girly y una de las cosas que me encanta son las princesas y entender que yo era una princesa para Dios, entender que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios celoso porque solamente quiere que tengamos un solo Dios. Un Dios que te da libre albedrío para pensar, para hacer preguntas, para que lo conozcas desde la verdad, desde la genuinidad y comenzar a mirar la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y yo, wow, este Dios es súper diferente al Dios que cuando era pequeña me decían. Antes, cuando yo era pequeña, solamente conocía del Dios temeroso. Y ahora conozco a este Dios que es el creador, que es mi proveedor, que es el que me guarda, que es el que me da fuerzas, que es mi roca. Y que sí, y que a través de ese amor y de conocerlo a Él, tengo temor, pero es un temor diferente, no es un temor desde el castigo, sino que es un temor desde el amor, porque tú a la persona que amas, tú a la persona que es tu proveedor, a la persona que es tu salvador, tú quieres obedecer, a pesar de que como seres humanos nunca vamos a ser perfectos. Entonces desde ahí se construye un temor a Dios, pero yo lo llamaría un temor sano porque es el entendimiento de lo bueno y lo malo y no simplemente el temor de la condenación, que ya sé por qué temo, porque no quiero perderme ese privilegio de ser la hija de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es comenzar a preguntarnos qué idea tengo yo acerca de Dios. Estoy leyendo un libro súper espectacular, súper recomendado, que se llama Viviendo su Voluntad. Es un pastor joven que se llama Sebastián Franks. Y voy a citar durante esta serie
algunas de las frases que él menciona en su libro porque se acomodan perfectamente. Y una de esas frases que tengo acá es: una idea distorsionada de Dios hará mucho más difícil adorarlo, servirle y establecer un tiempo de intimidad con Él. ¡Wow! Es la verdad. Porque esa idea que tenemos de ese Dios tal vez no nos guste, entonces ¿para qué voy a querer acercarme a un Dios que yo no quiero? ¿Para qué voy a quererme acercar a ese Dios que me han vendido, que es simplemente un Dios castigador y que no me va a ayudar? Entonces es comenzar a desaprender lo aprendido para que podamos aprender desde nuestra experiencia quién es Dios. Así me pasó a mí, me tocó desaprender eso que había aprendido cuando era pequeña y comenzar a aprender a conocer quién realmente era Dios para mí. Y de ahí, teniendo esa idea correcta de Dios, ya se es mucho más fácil adorarlo, buscarlo, seguirle, creer, tener esa fe incondicional y establecer un tiempo de intimidad. ¿Cómo funcionan las relaciones? En toda relación hay que tener intimidad, hay que tener espacios de comunicación, hay que tener espacios de convivencia, hay que compartir con esa persona. Y es lo mismo con Dios. Con Dios hay que establecer una intimidad, hay que ir a buscarle. ¿Dónde lo buscamos? En la Biblia. Ahí aprendemos de quién es Dios. Tenemos que ir a hablarle a Él. ¿Y cómo le hablamos, Manuela? Cuando llegamos al Espíritu Santo. Vamos a entender más, pero es de hablarle, de escribirle, de contarle todo, de leer su palabra, que ahí están las respuestas para nuestra vida. Una de las cosas con las que crecí cuando era pequeña y que cuando era pequeña me dolía mucho era acerca de la paternidad. Pero mi padre biológico no lo conocí, entonces eso me afectó mucho cuando era pequeña. Y cuando crecí y entendí que Dios es mi Padre, que Dios es mi creación, que Dios me formó, ahí comencé yo a sanar ese vacío que yo tenía acerca de la paternidad y a entender muchos también comportamientos y cosas que hice cuando era joven, pequeña, en relaciones, y comenzar a sanar por medio de Dios, que me mostró que soy creada, de que soy su hija, de que soy su princesa, de que soy su amada, porque Él nos dice todo esto en la Biblia, de lo que somos como mujeres. ¡Wow! El primer versículo que quiero compartir, donde Dios nos dice quién es Él, es Éxodo 3, del 13 al 14. En Éxodo es un poco de la historia de Moisés, de cómo Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, un poquito de lo que era Moisés, la Biblia nos cuenta de que él era tartamudo. Entonces, si a uno le da pena ir a hablar en público o ir a decirle a alguien, es que tenés que soltar al pueblo de Israel porque no te pertenece a ti y yo me los voy a llevar porque Dios nos prometió una tierra prometida. ¿Qué? Y diciendo todo eso, pero con tartamudez. Entonces era un challenge más grande incluso para Moisés. Entonces Moisés en Éxodo 3, del 13 al 24, le pregunta, le dice a Dios y le dice, pero yo cómo voy a ir y yo qué les voy a decir. Me van a preguntar, ¿y quién mandó a decir eso? ¿Yo qué les voy a decir? ¿Que quién me mandó? Entonces en el versículo 14, Dios le respondió a Moisés. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió el yo soy. Wow. Así que Dios es el que es. Dios es uno y nada más. Dios es. Y así comenzamos también a desglosar. Tengo 4 puntos
en el que vamos a desglosar un poco más de quién es ese yo soy, de quién es Dios y lo que significa Dios, de lo que significa la palabra Dios. Así que vamos a ir un poquito por encimita, pero si tú quieres conocer mucho más de Dios, en el Viejo Testamento podrás encontrar muchas cosas, podrás encontrar todo la verdad. Entonces, comenzamos con el primero, de que Él es el que es. Es decir, Él es el creador, el sustentador, no hay nadie primero que Él y antes que Él. Él es el que es. Y eso también lo vemos en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, cuando Dios habla acerca de la creación y cuando al principio en la tierra no había nada y Él comenzó a construir todo. Como Dios es el que Él es y es único, así que Dios también es autoexistente e independiente. Dios no depende ni necesita de nadie ni de nada. Él nos creó a nosotros desde su amor y, como dice de nuevo en la Biblia, nos creó a su imagen y semejanza. Y por el contrario, nosotros somos seres dependientes que dependemos de Dios, de nuestra espiritualidad y conexión con nuestro Padre, con nuestro Creador. Hay un versículo en Jeremías del 1 al 5 que también me encanta y nos reafirma esto de el Dios creador y cómo nos creó. Voy a leer desde el versículo 4, Jeremías 1, 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo me encanta porque me vuelve a recordar quién es mi Padre, quién es mi Creador. Porque incluso antes de que me formara en el vientre de mi madre, Él ya me había escogido, Él ya me había conocido, Él ya me había visto. Y para mí es eso de wow. Porque muchas veces como mujeres siento que la parte de la paternidad puede juega un papel muy importante en nuestra vida, y que si no tenemos esa paternidad presente, podemos crecer con algunos o con muchos vacíos, creería yo, muchos vacíos. Pero venir a la palabra y que Dios nos hable y que nos diga, ¿sabes qué? Es que yo soy tu Padre, yo soy tu Creador, yo te formé, yo te conocí incluso antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo a ti te escogí. Tú no estás aquí por accidente. Hay otra frase que dice que nosotros somos ideas de Dios y Dios nunca tiene malas ideas. Entonces también siento que Dios nos ayuda con nuestro incluso autoestima a saber de que yo soy una idea de Dios y Dios nunca tiene malas ideas. Wow. Así que tu vida es muy valiosa, mi vida es muy valiosa, porque tenemos un Dios que nos ama y que nos formó. Y con eso vamos a nuestro tercer punto, característica de quién es Dios. Y Dios, Él es amor, Él es el proveedor, Él es el confiable, en el que podemos confiar. Dios es amor, y de nuevo, desde el primer libro de la Biblia hasta el último podemos ver el amor de Dios que ha tenido por nosotros en la humanidad. El amor que tuvo al dar a su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. El proveedor, cuando leemos la historia de Moisés, de Abraham, cómo proveyó, así se dice la palabra, creo que sí, corríjame si no, como le dijo a Abraham, ok, es momento de pararte y vamos, y Abraham, ¿para dónde vamos? No se preocupe, que yo lo guío,
que yo se lo sostengo y que usted va a tener las 12 naciones. Y Abraham, ok, tú eres mi proveedor, en ti confío, el Dios confiable, así que vámonos para adelante. Y la última característica que tengo acá es Dios es eterno en su existencia, así que nunca vamos a estar solos. Dios siempre está con nosotros. Una de las cosas que he experimentado desde que dejé mi país es la soledad. Es sentirme sola, incluso aunque aquí tenga amigas, aunque tenga a mi esposo, aunque ya tenga una familia. Hay un sentimiento de soledad que a veces llega y se siente muy raro. Se me acuerdan los ojos, se siente muy raro la soledad cuando eres un inmigrante porque te sacaron, es como una plantica que uno la saca de su tierrita en la que creció y la muda a otra parte. Entonces ahí en esa tierrita inicial estaban las raíces, estaba todo con lo que yo nací, crecí, todo, y ya no está. Entonces hay veces se siente muy solo, pero después es saber de que Dios es eterno y su existencia va conmigo. Y en estos años, en este verano va a ser 6 años. En estos 6 años he visto cómo Dios va conmigo, cómo Él me cuida, cómo Él me levanta, cómo Él me sostiene. Y saber de que aunque me sienta sola, no estoy sola. Mi Dios siempre va conmigo. Isaías 41:13 nos dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te guardaré. Siento que en este versículo se resumen esas 4 características que acabamos de hablar. Porque yo soy el Señor tu Dios. La primera característica que dijimos, porque yo soy el que soy. Wow. Porque yo soy tu Dios que sostiene tu mano derecha. De nuevo, nuestro creador, nuestro sustentador. Yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudaré. Nuestro proveedor y el que siempre está con nosotros. Estoy enamorada. Una de las partes de este libro que me gustó mucho, que habla también de Dios, dice: solemos complicarnos mucho para demostrarle nuestro amor a Dios, cuando lo único que Él busca es un corazón que disfrute su presencia. No se trata de cuántas cosas buenas yo haga, no se trata de cuántas medallitas doradas yo pueda acumular. Se trata simplemente de querer tener intimidad con Dios, de darle nuestro corazón a Él, de disfrutar, conocer, de tener esa hambre, esa curiosidad por conocer de Dios, nada más. Él no busca a seres perfectos porque Él sabe que no somos perfectos. Él solamente busca que le demos esa oportunidad de aprender más de Él para que Él pueda transformar nuestras vidas, para que Él pueda sanar esos dolores, para que Él pueda guiar nuestro camino. Hubo una promesa que Dios me dio y siempre la guardo y la llevo conmigo. Es que Él me creó para ser grande y también te creó a ti para ser grande, porque Él nos conoció antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Lo único que tenemos que hacer para disfrutar de esa grandeza que Él tiene preparada para nosotros es darle la oportunidad de conocerlo más, de buscarlo. Y no se va a tratar de una vida perfecta, porque también sabemos que la vida no es perfecta. La vida es de estaciones. Va a haber momentos en el que vamos a tener que cosechar, sembrar, regar, y que tal vez esos tiempos no sean los mejores, pero va a llegar los momentos de estar creciendo. Y a veces el crecimiento también duele, incomoda.
pero de comenzar a ver una florecita, después el fruto y disfrutar. Y que saber que en cada proceso, en cada estación, Dios está y que tiene un propósito y que la vida no es vacía, que la vida no es simplemente vacía. Entonces, lo único que tenemos que tener es un corazón dispuesto a Él y dispuesto a disfrutar de su presencia. Y cuando le entregamos nuestro corazón a Él, ahí comienzan los cambios. Y comenzamos de pronto a identificar cosas que antes hacíamos que tal vez ya sabemos que no son tan buenas para nosotros, para nuestra vida. Que ya de pronto hay algo que quiero comenzar a dejar. Y es cuando Dios comienza a hacer la transformación. Cuando alguien tiene intimidad con Dios, se nota en su actitud, en su carácter, en su trabajo, se nota en su día a día. Así que no es simplemente decir, oh sí, yo creo porque creo, yo creo porque mi abuela creyó, porque mi mamá creyó, porque es lo que me han dicho. No, yo creo porque conocí a un Dios, a un Padre, a un transformador, al que me guía, al que está conmigo. Yo creo porque tengo esa intimidad y aprendo y tengo esa curiosidad. Y también porque ni siquiera tengo que decirlo, porque simplemente con los actos de esa persona se nota que es diferente. Hay una filosofía, mi filosofía de vida, y es parte de un pasaje en la Biblia, es todo lo que hagas, hazlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Cuando tú haces las cosas desde el amor, desde tu corazón, para Dios, eso la gente lo nota. Tú no tienes que decir nada. Entonces es lo mismo, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú no tienes que decir nada, porque se va a notar en tu actitud, en tus respuestas, en cómo tratas a los demás, en cómo es la vida, en cómo te tratas a ti, en tu día a día. Así que no se trata de ser perfectos, sino que se trata de querer conocer más de Dios y entregarle nuestro corazón. Y comenzar a tener más intimidad con Él para conocer más de quién es Él. De pronto desaprender lo que sabíamos para comenzar a aprender lo que realmente es Dios y no tener una idea equivocada de Él. De tenerle el miedo, pero no un miedo desde simplemente la condenación, sino porque no me quiero perder de este privilegio de ser la hija, el hijo de Dios. Espero que te haya gustado este episodio, un pequeño resumen de el Dios, el Padre, nuestro Padre. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda compartirlo, déjame tus comentarios, dale me gusta, dale amorcito y bye bye, take care.